Bendiciones, Iglesia de Jesucristo. Espero que se encuentren bien en el nombre de Jesús y que estén alineados al cielo, que eso es lo más importante y mejor también. Lo más importante y mejor, me presento. Yo soy Mauricio Roa desde la ciudad de La Cruz, en la provincia de Corrientes, acá en Argentina. Doy gracias primeramente a Dios porque me permite poder compartir con ustedes mi testimonio, de que soy un testimonio vivo del poder de Dios. También bendigo la vida del pastor y su familia, que fue también como canal para que esto suceda y sea posible. Bueno, voy a compartir lo que el Señor ha hecho, ¿no?, en mi vida. Y vamos a hacer una pequeña oración antes de comenzar esto, para que el Señor esté dirigiéndonos y preparando. Padre Santo, te damos gloria, te damos honra, te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, porque nos amaste, nos tuviste en cuenta, nos diste nueva vida. Padre Santo, nos permitiste conocer lo bueno que eres, lo magnífico que eres. Gracias, Señor, por manifestarte en nuestras vidas, en cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por enviar a Jesús en la cruz del Calvario, Señor, para salvarnos, rescatarnos y poder nosotros tener comunión y conexión contigo, Señor. Gracias, Padre Santo, por todo tu amor. Gracias por todo lo que has hecho, Señor, por nosotros. Sabemos que esto es por gracia, no nos merecemos, es por gracia. Te bendecimos y te glorificamos. Te pedimos, Padre Santo, que estés abriendo nuestra mente y nuestro corazón para tu palabra en este momento. Que estés abriendo nuestros ojos espirituales para poder ver más allá de lo que los ojos naturales pueden ver, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Bendice a cada persona que va a estar escuchando esto. A cada persona que va a escuchar en un comienzo en el grupo y aún los que van a compartir fuera de él. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bueno, mi historia comienza allá por el año 2004, cuando yo tenía 17 años. En donde tomo la drástica decisión de quitarme la vida. Yo estaba viviendo en una familia que era idólatra, una familia que tenía guaricho por la casa, amuletos, imágenes de ídolos. Teníamos cuero de yacaré colgado por la puerta, herradura de caballos, cintas celestes, azules, rojas. Bueno, un montón de cosas teníamos nosotros. Vivíamos los curanderos, chamanes, brujas. Bueno, en esa condición estábamos nosotros como familia. La casa era un caos, había peleas, insultos, golpes físicos. Comíamos cada 3 días, una vez cada 3 días. Se trabajaba, el dinero no alcanzaba. No alcanzaba porque el enemigo se encargaba de robarnos todo. Porque el enemigo vino a robar, matar y destruir. Y nosotros estábamos en esa condición porque nosotros le dimos lugar. Nosotros abrazamos los ídolos, abrazamos las imágenes, abrazamos el ocultismo. Y el enemigo fue bien astuto y logró engañarnos porque nos arrastró a esa condición. Y hay gente que lamentablemente cree que eso le va a llevar al cielo, que eso le va a dejar bien con Dios, y es totalmente mentira. Eso es un engaño. Con Dios es más que suficiente. Y el Señor mismo nos dice a nosotros en su palabra que adoremos al Creador y no a lo creado. Pero el enemigo, como decía, es bien astuto y a mucha gente logró envolver y aún tiene atada, que sigue ofreciendo culto a cosas creadas. Y esas cosas Dios abomina, esas cosas Dios rechaza.
Y la persona que sigue en ese ritmo, que sigue en esas cosas, que sigue metida en eso, metido por los lugares de ocultismo, o sea, buscando todos esos lugares de las tinieblas, prosperidad, amor, dinero, poder, cuántas cosas ofrecen ellos. Son personas que están ciegas y están atadas al infierno. Y si no llegan a aceptar a Cristo, no llegan a recibir a Cristo como único y suficiente Salvador de su vida, Señor, o sea, como único Señor y suficiente Salvador, son personas que si se mueren van directamente al infierno. Con Dios no van a ir. Eso mismo, en varios pasajes en la palabra de Dios podemos encontrar eso. Por eso, a todo aquel que está en caminos incorrectos, en el ocultismo, que está creyendo que eso es bueno, que eso no es malo, te tengo que decir, y te lo dice una persona que salió de ahí, eso es un engaño. Eso te quiere atar, te quiere entretener, te quiere desviar del propósito que Dios tiene en tu vida. Dios tiene planes y propósitos para todos, pero solamente podemos entrar en eso cuando decidimos alinearnos al cielo, alinearnos a Dios por medio de su palabra. Y estar bien con Dios, alineados al Dios, alineados a Dios, alineados al cielo. No es a nuestra manera. Ese es otro error. Hay gente que dice, no, yo hago a mi manera. No, no, no. Dios ya dejó establecido cómo hacer las cosas. Dios dejó establecido y usa miles y millones de ministros suyos para que nos enseñen también esto. Y no soy yo que lo digo, es la Biblia que lo dice. Bueno, yo estaba todo en ese, metido en eso. Conseguíamos cosas porque veíamos esa gente que jode con eso, tiene poder, sí, pero es poder dado desde el mismo infierno, no es de Dios, es un poder limitado, y la paga de eso no es el dinero que uno le da, físico, sino que es el alma de uno que uno le entrega a Satanás. Porque tarde o temprano esos favores, eso no te van a decir los curanderos, no te van a decir los brujos, los chamanes, todos esos favores que vos le pedís ahora, cualquier vencedura por más simple que sea, ¿quiénes son los que operan en eso? Son los demonios. Y va a llegar el momento en que ellos van a venir a reclamarte el favor que te hicieron, por más mínimo que sea, en vida. En vida te van a reclamar. Por eso que las personas que viven en esos lugares de ocultismo son personas que viven atadas, viven con problemas, nunca se liberan. Y bueno, nosotros estábamos ahí, nuestro dinero se iba prácticamente todo ahí. Comíamos una vez cada 3 días, en la casa no había paz, en nuestra casa había golpes, en nuestra casa no había unidad. Era pelea día y noche, la madrugada, era un desastre. El vecindario que teníamos, los vecinos que teníamos veían todo eso y son testigos de esto que estoy contando. Y bueno, yo padecía de varias enfermedades, de físicas. Por ejemplo, yo tenía hemorragia nasal, yo tenía pérdida de sangre, de litros y litros de sangre varias veces al día, me desvanecía. Tenía migraña, como que mi cabeza iba a explotar. Tenía presión ocular, también era corto de vista. Tenía zumbido un zumbido insoportable en un lado del oído, era jorobado, en la columna arriba. Mi columna abajo también era dañada. Yo si me agachaba un ratito ya no me podía levantar más. No podía ni siquiera palear, machetear porque era insoportable. Me quedaba tirado, un dolor muy feo. Tenía muchos dolores de huesos, dolores intensos, tenía taquicardias.
tenía con esa taquicardia, yo varias veces mi espíritu salió de mi cuerpo, vi mi cuerpo en la cama. Mi mamá o mi hermana venían y me soqueaban todo porque veían que yo no respondía, venían con alcohol. Varias veces yo me soquearon y yo volvía, como un imán que me chupaba, volvía a mi cuerpo. Mi espíritu volvía a mi cuerpo. Varias veces pasé eso. Hay gente que no cree en los espíritus, en el alma, y bueno, yo vi que sí existen. Yo mismo tuve experiencia en ese lado, antes de ser cristiano. Eh, Tenía las rodillas dislocadas, mis pies parecían una tijera, eran todos abiertos. Tenía problemas en las articulaciones, me dolían mucho también las articulaciones. Tenía problemas respiratorios, problemas de estómago. Bueno, problemas de estómago, tenía pelotitas, o sea, bolitas en el estómago. El problema respiratorio que tenía, por ejemplo, cuando me llegaba la taquicardia, yo había veces que quería respirar así hondo y automáticamente era como que me metían un puñal en el corazón. A veces pasaba minutos sin respirar porque era insoportable el corazón. Era como que mi corazón estaba, o sea, mi corazón estaba reventado. Y en esa misma ataque, en eso mismo de taquicardia, que cuando mi corazón paraba de latir, yo varias veces me apagaba, mi cuerpo se apagaba y que mi espíritu salía. A veces mi espíritu divagaba por ciertos lugares también y se ven cosas muy fuertes en ese lado. Yo no tenía expectativa de vida, era un joven de 17 años que no tenía fe ni esperanza, no creía que iba a llegar a los 22 años. Yo me veía más adentro del cajón que afuera, ya me molestaba todas las noches estar así como agonizando en la cama, tirado. Era una vida de pena, una vida de dolor. Llevaba también un gran pesar en mi vida, que era el abandono de mi padre. Yo a mi padre le odiaba, le amenazaba. Yo no conozco a mi papá, pero hablaba en palabras que yo le odiaba, que yo le quería matar. Tenía tanto odio porque él nunca me buscó, nunca me preocupó, me vio como yo estaba, si se vivía, si comía, dónde dormía, nada. Nunca se importó por mí y yo todo ese odio, rencor llevaba adentro, muy en el alma llevaba eso. Entonces yo tenía muchos conflictos adentro de la casa y afuera también, porque uno cuando está mal, automáticamente acarrea el problema donde uno va. Hay gente que dice me voy a cambiar de casa, me voy a cambiar de ciudad, pero muchas veces no es eso lo que tiene que hacer, simplemente es arreglar su vida, porque el problema muchas veces está en uno. O sea, uno es el portador del problema, o sea, uno es el problema muchas veces. Y bueno, todo eso me traía conflicto en amistades, conflicto con todo. Vivía peleando por la calle, peleas callejeras. Tenía juntas muy malas, amistades muy malas. Se me, me había agarrado la maña, por ejemplo, de robar, de mentir. Escuchaba músicas basuras. Me rozaba así con gente muy peligrosa. Era muy, o sea, estaba en ese mundo oscuro, en ese mundo perdido, como se dice. Y bueno, la cuestión que todo eso, enfermo, físicamente, espiritualmente, o sea, espiritualmente mal, físicamente recontra mal. Entonces, por ejemplo, yo pasaba prácticamente, contaba los días porque mi expectativa, como decía en un comienzo, no era mucho. Mi expectativa era, no vas a llegar a los 22 años. Y toda esa seguidilla de problemas físicos, emocionales, espirituales, me llevaron a la drástica decisión de quitarme la vida. En el 2004, ahí por entre mayo, junio, yo había pasado
había entrado a una obra, una construcción, había robado un cable grueso así, bajada de energía, bajada de pilar. Y ese cable yo dije, bueno, esto yo voy a usar esta noche. Yo tomé la drástica decisión porque decía, nadie me quiere, nadie me ama, soy una basura, creyendo lo que el enemigo me decía, porque eso es lo que el enemigo le dice a una persona, que no tiene a Dios, o que desconoce que el amor de Dios es mayor, que hay un Dios creador un Dios creador del cielo y de la tierra que quiere conectarse con nosotros, pero solamente nosotros somos los que podemos abrirnos a Él. Tenemos el libre albedrío de decir, bueno, Señor, entra en mi vida y toma control de ella, o de rechazarlo. Entonces yo decía, ya no aguanto más, mi cuerpo duele, está reventado, sangra, no puedo caminar, no puedo agacharme, no puedo respirar, mi corazón, mi cabeza, mi ojo, corto de vista. Encima mi ojo tenía presión ocular, o sea, mis ojos dolían mucho, no veía más de 40 metros, o sea, veía bultos nomás, ya era todo nublado. Ese zumbido en el oído que día y noche no me dejaba. Entonces, bueno, todas esas cosas fueron acarreando, bueno, a tomar esa decisión. Y bueno, esa misma noche esperé que todos en la casa se acuesten. Yo vivía en una casa de madera con mi hermana y al lado una casita de ladrillo, de material, vivía mi mamá y su marido. Entonces yo esperé que esa noche que se acueste y se duró mi hermana, le estaba espiando y después le espié a mi mamá y a su marido que se acostaron y apagaron sus luces y dije, bueno, estos ya durmieron. Agarro, tenía un gato, acaricio a mi gato, le levanto y empiezo a darle mi última recorrida por la casa, a dar vuelta a la casa. A mirar la casa, a mirar el barrio, las casas de los vecinos que teníamos ahí, a la vuelta. Ya como despidiéndome del lugar ya. Entonces agarro, tenía un vecino camionero que había dejado un tacho de aceite de 20 litros de metal al lado de su camión. Yo dije, este voy a llevar, voy a ocupar, porque voy a poner boca abajo. Y entonces cuando yo me cuelgo con el cable, mis pies no van, o sea, pateo el balde y me quedo colgado, porque si yo no pongo este balde, mis pies van a arrastrar y yo no voy a lograr concretar esto. No voy a lograr morir. 17 años tenía ahí. Entonces yo automáticamente, cuando ya todo estaba calmo en la casa, entré adentro, empecé a preparar la manilla por un tirante de la casa de madera, al lado de mi cama. Preparo el tacho, me subo arriba. Y cuando me acuerdo que esa tarde de ese día anterior, mi mamá había vendido una máquina de coser. Le habían dado 40 pesos y 40 pesos y una radio vieja que no andaba, porque necesitábamos comida. No había comida en la casa. O sea, una radio vieja que no servía, que no andaba, no agarraba nada, y un 40 pesos. 40 pesos y un grabador viejo, una radio que no andaba. Fue un pésimo negocio, pero la comida, había hambre, comíamos una vez cada 3 días. Como le decía, era muy... por ese tiempo comíamos una vez cada 3 días, era una situación muy lamentable, deprimente era. Y me acuerdo que subo en ese tacho, piso ese tacho, voy introduciendo mi cabeza en el cable y miro la radio
que no andaba. Y dije yo, bueno, por última vez, voy a enchufar esta radio. Que no andaba, le digo, le reitero, no andaba esa radio. Enchufo esa radio. Era como las 12 de la noche ya. 12:05 por ahí. Y me acuerdo que ya hace contacto, prende una luz, pero no agarró ninguna estación. Entonces vuelvo otra vez al tacho, piso, voy a introducir mi cabeza en ese cable. Y cuando llega el cable más o menos hasta mis orejas, escucho una voz que rompe el silencio de la noche. Una voz de un hombre. Una voz tan firme como nunca había escuchado. Y me dice, ¿qué estás pensando hacer? Y esa voz cuando habló, yo me quedé petrificado, no me podía mover, ni subir, ni bajar, ni seguir haciendo lo que estaba haciendo. Quedé como congelado, mis huesos se enfriaron. En Salmo habla la palabra que cuando el Señor habla, los huesos se congelan. Es cierto, uno no se puede mover. Por más que uno intente, llega ese momento de donde uno queda firme, entra así en eso sobrenatural y uno no se puede mover. Entonces yo quedé con el ojo grande, ese cable que estaba entre mis orejas, con mis dos manos estaba agarrando ese cable. Y esa voz me dijo, al decirme eso, ¿qué estás pensando hacer? Ahí automáticamente quedé duro. Y me dice, ¿vos pensaste en tu mamá? ¿Pensaste en tu hermana? ¿Vos pensaste en el vacío que le vas a dejar a ellos? Y automáticamente cuando me habla así veo una imagen, se me cruza hacia adelante. Y ahí veo que mi mamá y mi hermana lloraban así, yo estaba entre un cajón. Mi hermana lloraba. Mi mamá también. Vi la cara de mi mamá todo lleno de ojeras. Todo lleno de ojeras, mi hermana triste. Y mi mamá decía, ¿veo una visión? Sí, fue una visión lo que vi. ¿Por qué te hiciste eso, mijito? ¿Por qué te hiciste eso? ¿Qué será de nosotros ahora? Y ahí el Señor me dice unas cosas más. Tienes que saber una cosa, me dice. Yo no usaba estos términos así, pero esa voz me dijo así, tienes que saber una cosa. Yo a nadie le di la autoridad de quitarse la vida. Y tienes que saber que si haces eso, tú no te vas a venir conmigo, tú no vas a venir a un lugar mejor, tú te irás al infierno. Esa voz me hablaba y yo estaba duro en esa cama, así en ese tacho, duro estaba, parado arriba, todo escuchando eso, viendo esa visión. Ahí me agarro y cuando me estoy bajando de ese tacho, después que esa voz me habló, la radio que había enchufado un ratito antes, entra una estación de radio de onda corta. Me acuerdo hasta el día de hoy. Promesas de Dios. Conducido por Donizetti Barrios. En lo que es hoy CBC La Voz. Que antiguamente se llamaba Voz Cristiana. Era el programa Promesas de Dios. 12 de la noche. 12:10 debía ser ahí. 12:15. 12:10, 12:15. Y estaba ministrando a este siervo de Dios.
en Estados Unidos, porque allá está la estación. Y me empieza a hablar a mí que no me conocía. Un joven que se estaba por quitar la vida, se estaba por suicidar. Que esa voz que se presenta, la voz de Dios que me habla, cuando ya me estaba poniendo el cable en la cabeza, bajándome de eso, de ese tacho, de ese balde, veo, o sea, escucho que esa radio que no funcionaba, empieza a funcionar, y Dios empieza a usar a ese ministro para hablarme a mí, y me empieza a ministrar y me empieza a hablar del amor de Dios. Y empiezo a escuchar yo eso. Y ahí, para mí era todo como que estaba quedando loco. De ahí el Espíritu Santo me incita que tenía que perdonar a mi padre. Yo estaba, o sea, estaba totalmente, podemos decir, impactado con todo eso lo que estaba pasando. Y me acuerdo que el Espíritu Santo, cuando me dice eso, ¿no? Yo a mi padre que le maldecía, que le odiaba, que le insultaba, aunque no nunca la había visto, pero siempre era todo eso. Y si yo podía decirlo en esos momentos, yo le diría. Hasta quería matar a mi padre, si se presentaba. Tenía un dolor muy grande en eso, el abandono. Por eso es importante tomar en serio los hijos, tomar en serio. Hay mucha gente destruida porque hay padres o hay madres que no le interesan a sus hijos y dejan una huella muy, muy honda y mala en la vida de sus hijos. No todos superan eso, no todos salen de ese pozo. Y bueno, yo me acuerdo que el Espíritu Santo me dio en ese momento la capacidad de perdonarle. Me entró un amor por mi papá. Un amor por ese hombre que me había abandonado y que intentó matarme varias veces. Porque cuando yo estaba en el vientre de mi mamá, él varias veces intentó matarme. Le sacaba la silla cuando ella se iba a sentar y ella caía en el suelo. Él no quería que yo nazca. Y mi mamá huyó de la casa de que ellos vivían justamente porque él me quería matar. Y si ella seguía ahí, me iba a terminar perdiendo. Y entonces todo eso me trabajaba en la cabeza a mí. Me trabajó, entonces yo en ese momento a ese hombre que tanto odio le tenía, que tanto le maldecía, le digo, papá, te amo, papá, te bendigo, papá, te amo, gracias por darme la vida, gracias. Algo que yo jamás, una hora antes de eso, años antes de eso, yo no diría. Y cuando digo esa, que suelto el perdón, por eso es importante el perdón. Y Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Muchas veces si nosotros estamos flojos en nuestra conexión con Dios, nos será difícil, muy difícil perdonar al otro o a los que nos hacen mal. Y para que Dios nos perdone necesitamos perdonar también. Ese es el trato, no soy yo quien lo dice, es la palabra de Dios. Es Dios mismo que lo dice en su palabra eso. Yo me acuerdo que siento como que 80 kilos sale de mi espalda. Como 80 kilos. Tenía 17 años, era un adolescente. Sale esa carga y siento como que algo dentro de mi pecho se arranca, como que arrancaba una escobadura grande. Sentí como que algo con raíz se arrancó de mi pecho, hizo un ruidazo. Hizo. Cuando uno arranca un yuyo, parecía como decía el ruido cuando uno arranca una escobadura, así hizo dentro de mi pecho.
salió ese dolor, esa angustia, todo ese rencor que yo tenía por mi papá salió, se fue. Entonces en esa misma noche el Espíritu Santo me incita nuevamente, me entrego a Cristo. El Espíritu Santo me dirigió a que me entregue a Cristo. Yo no sabía nada, no era de la iglesia. Me acuerdo que me entrego a que acepto a Cristo como mi Señor, como mi Salvador. Después me empezó a preocupar porque mis ojos echaban mucha agua. Y yo me estaba asustando porque yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, por Dios? Yo decía, porque abría mis ojos, yo no estaba llorando, o sea, no, es como que yo paré de llorar, pero mis ojos brotaban agua, lágrimas. Era mucho, era como baldes de agua que habían caído al lado de mi cama, era mucho líquido lo que había salido. Ni antes ni después de eso volví a tener esa misma experiencia. Y el Espíritu Santo me habla suavemente en esa voz y me dice, te estoy limpiando el alma, no tengas miedo. Entonces, yo conversando con esa voz que no veía, pero que estaba ahí. Al borde, o sea, si eso no sucedía yo hace rato ya, hoy sería aproximadamente un 27 años, hace 26, 27 años atrás ya estaría muerto. Ni me conocerían mucha gente. Mi vida terminaría como la que termina de muchos jóvenes que se quitan la vida, creyéndole a Satanás, creyéndole a las mentiras de Satanás que no vales nada, que nadie te quiere, que nadie te ama, que Dios no te va a usar, que sos un pecador, que no sos digno de ir a la iglesia, de servir al Señor. Todo mentira de Satanás. Todo mentira, pues Satanás no tiene verdad, es padre de la mentira. Por eso, vos que me estás escuchando, no creas lo que Satanás te dice. Enfócate en lo que el Señor, en el nombre de Jesús, te habla en la Biblia, te habla en su palabra. A Él sí créele al Señor, a tu Creador créele. Porque el Señor no defrauda a nadie. Y el Señor está con nosotros, reside en nosotros. La unción de Dios, la presencia del Espíritu Santo es residente en nuestra vida. Incluso nos da la fuerza y te dará la fuerza para vencer aquellas cosas que en tu vida están mal. Y el error de mucha gente es tratar de corregirse sola. Y no es así. Hay gente que dice, no, después que yo mejore en esto voy a ir a la iglesia. Después que yo mejore de esto voy a ir a Cristo. Es como que yo esté enfermo y diga después que me sane, iré al médico, iré al doctor. Muy parecido a eso y no es así. No. Tenemos que acercarnos a Dios como estamos. Así como estamos, no importa. Todo lo que tengas, no importa. Así como estás. Sea violador, asesino, mentiroso, adúltero, adúltera, lo que no importa no importa en el basural que estés. El Señor te recibe. Si vienes de corazón, el Señor te recibe. Te limpia y te levanta. Te restaura y te hace un instrumento para vos bendecir a otros. Es algo tremendo esto. Y ahí no terminó todo. Cuando me recuesto en la cama, yo me acuerdo que desato el cable que me estaba por colgar. Doy vuelta el tacho con la boca para arriba y le dejo a un costado de mi cama. Y ahí el Señor me habla que yo me tenía que deshacer de todo eso que yo tenía, todas esas cosas de ocultismo que yo tenía. Yo tenía estampas raras,
había estampas, ídolos, imágenes. Tenían imágenes que me ofrecían 300, $400 por cada una. Imagínense, yo no tenía para comer, o no teníamos para comer, pero yo quería parecer, o sea, me ofrecían esa plata y yo prefería aguantar el hambre antes que vender esas mugres que tenía. Y bueno, yo agarro todo lo que encontré, los amuletos, las estampas, las fotos, imágenes, todo eso. Y el Señor me toca, o sea, para que yo tenía que destruir eso, tenía que prender fuego. Y le prendo fuego allá dentro de mi pieza nomás. Y ese tacho de aceite, que era aceite, funcionó bien para quemar. Ardía lindo, ardía los ídolos, las estampas. Y tenía unas cuantas, muchas tenía. Sí, y justo el Señor me ministraba porque yo estaba por tirar a la basura. Y decía que por ahí alguna otra persona podía encontrar el basural y o sea, uno se sacaba encima eso, pero le podía atar a otra persona que en un basural podía encontrar eso. O en la calle, en algún cesto de basura. Por eso ahí yo vi la importancia de destruir esas mugres. Bueno, hago eso y parecía que ya estaba todo bien. Toco la cama, después que se quemó todo eso, se destruyó los amuletos, las cosas esas de ocultismo, los objetos que yo tenía en la casa. Eh, Había de metales también, se llegaron a derretir. Entonces cuando se apagó todo, se consumió todo. Me acuesto en la cama a dormir y me duermo. Un sueño profundo, 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 profundo. Liviano. Algo increíble para alguien que estaba todo, todo dolorido, con ganas de matarse, con problemas físicos, con problemas espirituales. Mal, mal. Dormí durito. Me desperté, o sea, un sueño solo. Al otro día me levanto y ya empiezo a ver la casa con más cariño, a mi mamá con cariño, recordando que era una casa totalmente de peleas, había muchas cosas malas en la casa totalmente disfuncional, a mi hermana lo mismo. Y mi mamá llega un momento que me pregunta qué me pasó porque me notaba muy raro. Claro, ya no estaba insultando, ya no estaba hablando pavada y yo no me había dado cuenta porque yo también era tartamudo, yo no podía hablar. Yo me quedaba en la R y de ahí no pasaba. Y de ahí no. Y era triste porque yo no podía tener ni siquiera ese tema de conversación con nadie porque yo era tartamudo. Y esa noche el primer milagro fue la salvación. Y el segundo que el Señor me entregó, me dio, me brindó fue que dejé de ser tartamudo. Y yo no quería contarle nada a mi mamá porque, imagínense todo lo que viví la noche anterior. Yo creí que me iban a considerar loco. Entonces no quería contarle nada. No porque me iban a tratar realmente de loco. Eso es lo que creía yo. Y bueno, y acá como hay esos climas variantes, a veces que hace mucho frío, helada fuerte en la noche, y por ahí sale un sol picante al otro día y mucho calor. Al otro día hizo un calor, un calor, un calor. Esa noche estaba muy frío, noche anterior, y el otro día, después que había amanecido, ya estaba un calor, la gente andaba los muchachos andaban sin remeras, con ropa fina, las señoras, las chicas, y yo decía, yo me di cuenta que no era normal eso, yo tenía un frío tenía. Yo estaba con un zapato grueso, doble medio, un pantalón de invierno. Tenía, me acuerdo, una camisa, un abrigo y un camperón grande. Yo tenía frío. Y yo me di cuenta que algo estaba diferente. Entonces me escondí dentro de la casa porque yo decía, si mi mamá me ve, me va a mandar que me desabrigue y yo podía tener frío. Pues yo tenía frío. O sea, hacía calor, pero yo tenía frío. Entonces esperé que ellos se acuesten a dormir la siesta.
como las 2 de la tarde por ahí. Algo me impulsa a salir al portón, o sea, me da un deseo salir al portón de la casa. Salgo hasta la vereda, piso la calle y una mano tenía el tamaño de 3 de la mía. Una mano grande del tamaño más o menos de 3 de la mía. Me ocupó media espalda y me empezó a impulsar por la calle. Yo sentía esa mano, esos dedos en mi espalda. Yo no veía a nadie, pero esa mano estaba ahí, a pesar que estaba todo abrigado. Yo me acuerdo que iba mirando para abajo y esa mano me llevaba por la calle. Me llevaba y me llevaba y me llevaba. Alguna gente pasaba en la calle y me decía, vos estás enfermo, vos estás loco, desabrigate, te vas a morir, te vas a solear. Ya enloqueció de vez. Un montón de cosas. Me insultaban mucha gente porque hacía calor y yo todo abrigado, todo con frío. Pero para mí era como un tambores lejano lo que me decían. Le escuchaba, pero a mí no me llamaba la atención ni me molestaba. Era como que no me importaba nada. Iba mirando para abajo y esa mano me impulsaba, me impulsaba, me impulsaba. Hice un par de cuadras, varias cuadras hice, y esa mano venía impulsándome. Y ahí cuando para de impulsarme, me habla nuevamente y me dice, esa voz, aquí es. Levanto la mirada, una iglesia, un templo. Era un templo, una iglesia. Y yo me acuerdo que llegué al frente, golpeé la mano y venía un hombre acomodándose el anteojo, andaba con una bermuda, o chancletas y una camisa fina, me pasa la mano, se acomoda el anteojo, un loco golpeando a esa hora, las 2 de la tarde con un calor, la mano al lado del templo y yo decía, bueno, este se supone que es el pastor. Me pasa la mano y me dice, Dios te bendiga, ¿qué deseas? Me dice. Y yo me acuerdo que me hace pasar a la sombra y le hablo como 14, 15 minutos. Mi boca le empieza a hablar. O sea, usaba términos que yo no usaba. Le empieza a hablar sobre la iglesia, un montón de cosas que no era yo que hablaba. No eran los términos que yo usaba. Bueno, yo era tartamudo un día antes. ¿Qué voy a hablar? Hablar así de seguido, palabra tras palabra. Entonces me dice, ¿de qué iglesia a qué congregación perteneces? A ninguna, le digo. No, pero algo de alguna iglesia vos debe ser, dijo, porque la manera que me está hablando es alguien que sabe. Alguien que tiene un cierto, un cierto camino, decía. Una cierta trayectoria, algo así. Yo le digo, no, yo no voy a ninguna. Tampoco no me animaba a explicarle que una mano me arrastró hasta ahí y que la noche anterior, porque creí también yo que ese pastor no me iba a creer lo que yo le iba a contar, que pasé la noche anterior y que una mano me arrastró o me impulsó hasta ahí hace un rato. Entonces me empecé a congregar, empecé a servir a Dios ahí, empecé a colaborar, empecé a participar en los discipulados, me sometí a la autoridad de la Iglesia de Cristo, que eso también es muy importante porque muchas veces hay gente que bloquea el proceso porque quiere hacer las cosas a su manera. Y Dios ya preparó gente entre la iglesia capacitada, capacitó a mucha gente para que instruya a los nuevos que entran. Y eso es muy a tener en cuenta. Porque este camino no es a mi manera, no es a la manera de fulano ni de vengano, no, no. Esto es la manera de Cristo, la manera de Dios, como el Señor nos dirige en su palabra. Ahí, bueno, empiezo a servir en la obra material,
empiezo a ser yo siempre digo la Skilson del pastor. Siempre yo me consideré la Skilson del pastor, pues siempre estaba para lo que salía. Me daba un gozo, una alegría trabajar, hacer las cosas que el Señor. Hacer las cosas porque me encantaba. Estaba totalmente, para mí era algo nuevo, algo, imagínense, un día antes, o sea, mi vida cambió de esa noche a la mañana, de la noche a la mañana, porque de golpe un loco, enfermo, eh, o sea, una persona que estaba en lo malo, una persona que estaba en el mundo un día para otro, se congrega en la iglesia y empieza a participar. Ahí empecé a hacerle fiel a Dios con lo que a Dios le pertenece, diezmo, ofrenda. Empecé a hacer respaldo de los hermanos, a lo que Dios me iba orientando. Y empecé a ver milagros dentro de la congregación, fuera de la congregación, lo que Dios hacía a través de los ministros de Dios. Me gozaba, me gozaba. Yo le soy sincero, yo estaba enfermo. Eh, bueno, mi falta de conocimiento, yo creo que jugó en esto porque yo no pedía oración en la... O sea, yo no oraba por sanidad en mi cuerpo. O sea, yo iba, servía, veía que otras personas oraban por otras personas que Dios les sanara, por sanidad, esas cosas, cuando Dios, según lo que Dios orientaba en la oración, yo colaborando ahí. Nunca pedía por mí. Pasó un tiempito y el Señor llama a un ministro que había llegado de otra ciudad. Y me acuerdo que estaba ministrando este ministro de la palabra, un apóstol. Y yo cierro el ojo, la iglesia estaba llena un domingo de mañana. Y empieza a ministrar. Y ahí como que ese hombre me empezó a hablar a mí si no me conocía. De un momento para otro yo abro el ojo, no veo a nadie dentro de la iglesia, veo las sillas vacías y solo ese ministro, hablando desde el púlpito, me estaba hablando a mí. O sea, como que desaparecieron. Abro el ojo, no veo a nadie. Y vuelvo a cerrar el ojo y abro y ahí veo otra vez la gente dentro de la congregación. Y ahí el Señor me dice, no, ¿cómo no te has dado cuenta que ya estás sano? Y el Señor me había dicho, me acuerdo cuando hacía un tiempito antes de eso, que, que iba a empezar la obra en mí, que me iba a empezar a sanar. Como les digo, yo no pedí oración por los otros defectos que yo tenía en mi cuerpo, ¿no? El Señor se encargó en su misericordia. Este le cuento como testimonio. Tenemos que orar, sí, declarar sanidad por nuestro cuerpo cuando está mal, está enfermo. Y yo como era nuevo en este tema, se me pasaba desapercibido esto. Pero el Señor en su misericordia, en su bondad, en su amor, me empezó a sanar, me empezó a sanar. Y yo no me estaba dando cuenta. Y me dice el ministro, hacé lo que no podías hacer, tocate donde te dolía, movete, hacé lo que no podías hacer. ¿Todavía no te diste cuenta que Dios ya te sanó? Y yo me empiezo a dar vuelta, a mover, a tocar, sano para la gloria de Dios. Estaba sano. Todas esas enfermedades que mencioné en un comienzo, ninguna tenía, ninguna me quedó. Todo se fue. Y no me estaba dando cuenta que ya no me sangraba la nariz, ya escuchaba bien, no zumbaba mi oreja, mi presión ocular ya no estaba más, mis rodillas ya, mis articulaciones, mis huesos ya no dolían, mis pies se enderezaron, ya no era jorobado, podía hacer sentadillas, hasta 80 sentadillas, llego a hacer hasta ahora 80 sentadillas, y lo sigo haciendo, porque Dios me sanó, me dejó 0 kilómetros. A veces me toca hacer trabajos pesados, hacer mucha fuerza. Yo no siento la cintura.
estoy trabajando, puedo trabajar horas y horas. Eso es lo que Dios hizo en mi vida, como testimonio que estoy contando. Eso es lo que el Señor hizo. Por eso a ese Dios es que yo le quiero presentar a las personas, animar a aquellos que todavía están esperando algo de parte de Dios. Quiero animarte a vos que estás esperando algo de Dios, o a vos que estás con duda y te está diciendo alguien qué pasó. Si escuchas el testimonio en lo que conté desde un comienzo, es alguien que pasó, alguien que estuvo mal, alguien que no tenía fe, no tenía esperanza, se estaba por matar, alguien que en este mundo supuestamente ya no valía nada. Pero Dios se le presentó, Dios le levantó, le sanó y le dio nueva vida. Por eso a vos joven que está con esas ideas raras de querer quitarte la vida, déjame decirte una palabra. El Señor no te creó para vos engordar el infierno. El Señor no te creó para vos ir a parar al infierno. El Señor te creó con un propósito. El Señor te creó con un plan. Él quiere un futuro. Él quiere un futuro para ti, a su lado. Él quiere residir en tu corazón. Él quiere estar trabajando, quiere que tú le des el lugar en tu vida para que Él se pueda glorificar. El Señor te quiere levantar, el Señor quiere obrar en ti. Cuando aceptas a Cristo, pasas a ser hijo, el Señor se encarga de ti. El Señor te guarda, el Señor te guía. Dios es mismo que se encarga de ti. Recuerda lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, y sí tenga vida eterna. ¿Qué es lo que dice? ¿Para qué? ¿100? ¿Para que 1? ¿Para que 10? No, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Hay un cielo, hay un infierno, pero Dios no quiere que vayas al infierno. Dios te da en este tiempo te da dos caminos. Tú eliges, la vida o la muerte, el cielo o el infierno. Es algo tremendo esto. En este momento quiero hacerle una invitación a todo aquel que todavía no ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Recordándoles que esta es la mejor decisión que podemos tomar en la vida. Esta decisión es la que marca nuestra existencia por la eternidad. Pues aceptando a Jesús, damos lugar al único mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo. Damos lugar a la única puerta de acceso para llegar al Padre, llegar al paraíso, llegar al cielo. Es el único acceso, es el único. Y Dios quiere que nosotros estemos con Él por amor, no por temor, no con miedo. Dios nos ama. Dios te ama. Dios sí te ama y te ama de verdad. Te ama mucho. Entregó a su Hijo. Dios te ama. Te ama de verdad. Y quiere salvarte.
No quiere que perezcas en el infierno. No quiere que tu alma se pierda por la eternidad. El infierno es real. El infierno es real. Y toda persona que no tiene a Cristo en su corazón está ligada al infierno. No existe mundo intermedio. No hay un mundo intermedio en donde diga, bueno, estoy un poquito bien con Dios, un poquito bien con el diablo. No existe, ¿no? Estás de un lado o estás del otro. Si no estás con Dios, automáticamente estás con el diablo, estás con el infierno. Y el Señor te quiere librar de eso. Te animo que tomes una buena decisión, la mejor decisión, como te decía, desde un comienzo. La mejor decisión es aceptar a Cristo, dar lugar al Creador de los cielos y de la tierra. Tampoco cuando se presenten los problemas estarás solo, no estarás sola. El Señor mismo estará contigo. Tendrás hermanos en la fe que estarán contigo. No estás solo, no estás sola. No estarás abandonado. El Señor estará contigo. Así que repitan esta oración conmigo. Aquel que quiera aceptar a Jesús en su corazón. Señor Dios, Todopoderoso, reconozco que soy un pecador y creo que el Señor Jesucristo murió por mis pecados en la cruz del Calvario y resucitó para mi justificación. Yo lo recibo y confieso ahora como mi único y suficiente Salvador personal. Amén. Si has hecho esta oración, bienvenido a la familia. Bienvenido, bienvenida. Ya no eres solamente creación de Dios, ya eres un hijo, una hija de Dios. Y empezarás a vivir una vida nueva. Empezarás a entender cosas que antes no entendías. Te invito a acercarte a una iglesia. Te invito a acercarte a una iglesia. Recuerda que la iglesia es un hospital de personas espiritualmente enfermas. Es nuestro hospital espiritual ahí. Y también nuestro hospital físico en la congregación. Porque allí también somos sanados de males físicos y males espirituales. Si estás en Sauce, puedes comunicarte con el pastor Leonardo Blanco para que él te esté dando la dirección de cómo llegar de cómo contactarse con él y cómo organizarse en las reuniones. Y si está en otras ciudades también lo puedes preguntar a él. Él también tiene contactos. Él también te puede aconsejar en un lugar en donde te puedes congregar. Felicitaciones. Dios te bendiga. Mi audio se hizo muy extenso. Traté de recortar, varias partecitas recorté. Igual estaré compartiendo el link en donde me han hecho una entrevista hace un tiempito en Arca Radio en Miami, Florida. Allí yo creo que también servirá para entender un poquito mejor de esto que intenté explicar en este momento. Bendiciones, gente.